Y dice así, Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quieres decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Ese texto bíblico es el cumplimiento de la palabra de Cristo cuando Él prometió dar su Espíritu Santo a aquellos que quedarían para anunciar el Evangelio. Él dijo a los discípulos: ustedes van a ir. Por eso Él colocó ese texto de Marcos capítulo 16, versículo 15, diciendo: vayan por tanto y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Luego, tanto en Mateo 28, versículo 19, como en Marcos 16, 15, Él lo puso de esta forma: y los envió a predicar, pero dijo que sobre cada uno de ellos y vendría el Espíritu Santo, empoderándolos para una grande obra, que ellos no estarían huérfanos, sino que el Señor los capacitaría de una forma tremenda por obra poderosa del Espíritu Santo. Y con la obra del Espíritu Santo ellos iban a predicar bajo la gracia de Dios. El Espíritu Santo dado a ellos iba a operar algunas características de Dios en la vida de ellos. Una de ellas era la santidad, por eso dice que el Espíritu de Dios es santo. Amén. Los iba a santificar y así los iba a enviar con una atmósfera celestial para que aquellos que tuvieran un contacto con ellos fueron influenciados por la obra del cielo, por el reino de Dios. Amén. Cuando Dios nos envía, cuando Dios nos llama, cuando Dios envía a su pueblo, Él hace algo sobrenatural. Él no nos deja ir solos, Él no nos deja a la deriva. Históricamente se ha movido la obra del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento, yendo hasta los días de hoy, para que la iglesia de Cristo, para que los santos del Antiguo Testamento, hasta la iglesia de Cristo, se moviera de una forma sobrenatural, que no fuera operaciones de hombre, sino que fuera Dios guiando a su pueblo a través de la historia. Por eso Dios siempre ha dado la porción de su Espíritu Santo a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí es Dios morando. Cuando Él da su Espíritu Santo, cuando Él coloca el Espíritu Santo en la vida de una persona, Él está diciendo que es Dios morando, Dios habitando en el ser, en el corazón, para guiar, para capacitar, para fortalecer la vida de la persona. Ahora es Dios que va a alimentar el ser humano y aún le hace viva las Escrituras. Jesús en cierta oportunidad, hablando a sus discípulos, la Biblia Sagrada nos orienta que se fue dicho la siguiente palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién hace viva esta palabra en nuestro corazón? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
En el nombre de Jesús, Jesucristo, hermano, Él prometió su Espíritu, cumplió su promesa, nos dio su Espíritu, y antes de subir, Él sopló sobre los discípulos y dijo así: recibid el Espíritu. Sopló sobre ellos. La Biblia no dice que debemos estar soplando por ahí sobre las personas para que reciban al Espíritu. En Hechos de los Apóstoles encontramos textos que habla que se colocaba la mano sobre las personas para que ellas recibieran. Puede ser tocando o puede ser apenas colocando sobre la persona. No hay necesidad de sensacionalismos para mover la cabeza de la persona, tumbarla, echarle, tomar ¿cómo sería? La vestidura de uno y boom, darle en la persona para que ella y se mueve de una forma distinta para decir que recibió el Espíritu Santo. No, el mismo Señor Jesús recibió el Espíritu Santo y Juan el Bautista lo vio y él estaba en el agua. Imagínate si Jesús hubiera caído, se hubiera ahogado en el agua. ¿Por qué? Porque todos dicen eso: si uno recibe el Espíritu Santo tiene que revolcarse, tiene que hacer. No, hay manifestaciones espirituales, sí, pero hay que tener cuidado. Cierta oportunidad vi un documental por internet y ahí aparecía una persona que decía que tenía una manifestación del Espíritu, pero era un perro. Y él comenzó a moverse como si fuera un perro. Otra persona, una manifestación del Espíritu y se movía como un león. Otro como un macaco, y cosas de esta forma. Cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestra vida, nosotros permanecemos como seres humanos. Amén. En nombre de Jesús. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas extrañas, estos vientos de cosas extrañas. Le quiero decir una cosa: una de las cosas que Dios nos ha dado a mí y a mi esposa es la experiencia por haber pasado por 5 países, no apenas por predicar por un rato, sino viendo la cultura y predicando. He visto operaciones distintas de obras diabólicas y operaciones maravillosas de parte de Dios en los corazones, pero también he visto como el hombre intenta traer vientos de doctrina en diferentes países donde hemos pasado. Y Dios nos ha dado esta experiencia. Cuando Dios se está manifestando, a veces no necesitamos ni acercarnos, ni tocar. Cierto pastor, escuchándolo a ministrar, él dijo que fue a orar por las personas y el Espíritu Santo le dijo así: no toque nadie, soy yo el que voy a tocar en las personas. No toquen ellas, yo las quiero tocar. Y él dice que mientras él oraba había unos que recibían la bendición, el toque del Espíritu Santo, y otros que parecía que habían recibido, pero que no, era apenas una manifestación humana que hacía con los ojos y se movían, y luego cuando la gente no lo estaba viendo, él no hacía nada. Cuando lo miraban a él, haciendo su show para decir que él era muy espiritual. Pero debemos tener cuidado con esto. El Espíritu Santo, cuando entra en la vida de una persona, Él no quita nuestros sentidos. Uno no queda fuera de sus sentidos, a menos que Dios nos permite tener una visión como la que tuvo Pedro, que fue un éxtasis espiritual, donde él estaba en cierta localidad y de repente Dios le hace ver algo que descendía del cielo, que tenía animales impuros, y el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Él no estaba viendo lo que estaba a su alrededor, sino aquello que Dios le estaba mostrando, pero no estaba fuera de su sentido. De hecho, sus sentidos estaban viendo lo que Dios le estaba mostrando. ¿Cuánto dicen amén a esto? De hecho, cuando la persona cuando recibe la gloria de Dios y Dios le da las operaciones, un toque de su Espíritu Santo, una persona puede tener un choque espiritual en su vida a tal punto que su cuerpo puede debilitarse, pero nunca está desmayado. Si uno desmaya perdiendo los sentidos y no sabe qué es lo que me pasó, ciertamente no fue el Espíritu de Dios, sino un espíritu diabólico. Porque cuando es el Espíritu Santo, a la vida de la persona, cuando se levanta, está cambiada, está transformada, está cambiada de forma completa. ¿Cuánto dicen amén? La persona ya no será lo mismo. Eso es cuando Dios da su Espíritu Santo a la vida de una persona.
Hay personas que podrán decir, estos hombres, miren lo que están diciendo. No hay un registro en ese derramamiento de Hechos de los Apóstoles que dice que ellos estaban borrachos. ¿Quién dijo eso? Fueron los hombres. Porque y dice que los estaba escuchando, y les oía hablar las maravillas de Dios. Pero la mayoría no decían que estaban borrachos. Algunos, burlándose, decían, están llenos de mosto. Pero no les veían así, como dando vuelta, como que iban a caer, como que iban a... No se veía eso. Otros no decían esto. Algunos decían eso, pero como burla. Pero los demás decían atónitos, asombrados, diciendo, mira, no los oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Cuando habla un borracho casi nadie lo entiende. Y no se le entiende bien, pero públicamente les escuchaba oír las maravillas de Dios y eran entendidos. Cuando hablamos por obra del Espíritu Santo, todos sabemos quién está hablando. No es el hombre, sino que es obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debemos entender que cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando Dios nos da el Espíritu Santo, cosas extraordinarias suceden. El Antiguo Testamento registra la presencia del Espíritu Santo de Dios de una forma tremenda en la vida de muchos personajes, pero Él se manifestó y la palabra usada para aquel tiempo era Ruach, que habla, esa palabra del idioma original tiene un significado para nosotros hoy, que significa aliento de Dios, soplo de Dios. De hecho, la misma Biblia Sagrada, ella es conocida como soplada por Dios. Dios la sopló, Dios la dio. ¿Qué significa esto? Que es un aliento de Jehová, que es la vida de Dios. Por eso está escrito que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuánto dicen amén? Viva y eficaz, soplada por obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 2, dice la Biblia que estaba en el principio el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio, desde aquel tiempo, ya estaba la obra del Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu Santo ya estaba. Él nunca llegó a existir porque Él es Dios, entonces Él siempre ha existido. ¿Cuánto dicen amén a esto? Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, desde la creación del mundo, el Espíritu de Dios ha estado operando, ha estado obrando. Nunca ha parado de obrar. El Espíritu de Dios, o sea, Ruach, operó transformaciones en aquellos a quienes llamó a cumplir una misión especial. Operó en su vida, operó en sus corazones. Todos los hombres que Dios llamó, Dios operó de una forma sobrenatural para transformarlo. Si usted se acuerda cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu medio de sus parientes a una tierra que yo te voy a mostrar. El trasfondo de la historia de Abraham era que él era una persona idólatra. Su familia adoraba a dioses caseros, hasta que Dios de en medio de la idolatría lo llamó, lo transformó para hacer de él una bendición. Y luego Dios le da palabra diciendo, Abraham, ve tú y sé tú una bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto porque Dios lo llamó y por obra del Espíritu Santo lo transformó. Pero también vemos otros hombres que Dios llamó para una obra especial y tremenda. El Espíritu de Dios reposó sobre un hombre llamado Otoniel. En Jueces capítulo 3 versículo 10 dice que este hombre lideró a Israel para liberar del poder opresor del rey de Mesopotamia. Y dice la Biblia Sagrada que el Espíritu de Dios en el capítulo 3 versículo 10 de Jueces dice que entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel para liberar al Israel del poder opresor del rey de Mesopotamia. También el Espíritu de Dios reposó sobre un joven que estaba en un lagar. Él, dice la Biblia, trabajando. Dice la Biblia que su nombre era Gedeón. Y el Espíritu de Dios en Jueces capítulo 6 versículo 34 dice que y el Espíritu de Jehová
vino sobre Gedeón para que luchara en contra de los madianitas que había oprimido por años al pueblo de Israel. Todos ellos, para que fueran exitosos en su vida, tuvieron que recibir de Dios el Espíritu Santo para ser impulsado, transformado, capacitado por una grande obra. Sin el Espíritu Santo somos cobardes. Dice la Biblia que Dios no nos da el espíritu de temor y de cobardía, pero sin el Espíritu de Dios somos cobardes. En el mero momento de la historia en que debemos transformar algo, influenciar algo, sin el Espíritu Santo regresaremos atrás. Pero cuando está el Espíritu de Dios, no importa si hay tropiezos, si hay barrera, si hay balacera, no importa si hay momentos de crisis, yo voy hacia adelante porque yo sé que Dios está conmigo. ¿Quién me da ese testimonio? El Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Dios me lo dio, Dios me capacitó para hacer una grande obra. Así que si yo quiero hacer una obra grande, poderosa de Dios, si yo quiero ser usado por el Señor para que mi entorno, para que mi país, para que mi ciudad, para que mi gente reciba algo diferenciado, diferente, yo debo solicitar el Espíritu de Dios en mi vida. Yo debo pedir la intervención del Espíritu de Dios. Yo debo tenerlo como en mi corazón, que yo sea habitación, casa, morada, tabernáculo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si Él está, las cosas van a cambiar, mi vida va a cambiar. El Espíritu de Dios reposó sobre un joven llamado Jefté para liberar a Israel de la dominación de los amonitas. Dice la Biblia que los amonitas estaban dominando por muchos años y de repente el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, que estaba desterrado, abandonado, apartado, que lo expulsaron de su lugar, y sus mismos hermanos que lo pusieron a un lado tuvieron que ir detrás de Jefté, buscar a Jefté y decir: sé nuestro caudillo, sé nuestro jefe, sé nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, pero sobre ti está el Espíritu de Jehová. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, regresó para ser uno de los jueces de Israel y juzgarlo por muchos años. ¿Por qué? Porque Dios lo impulsó. Cuando Dios impulsa, juzgamos bien, somos buenas personas, vamos a hacer las cosas bien. Y aquellos que un día nos votaron, un día nos van a buscar. Aquellos que un día nos rechazaron, un día van a decir: no necesitamos, porque Él tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos el Espíritu Santo para cosas grandes. La Biblia dice que sobre un hombre llamado Sansón, desde su nacimiento todavía, Dios dijo que sobre él, Dios estaría con él. Y Sansón, cuando nació, crecía y se fortalecía porque Jehová estaba con él, hasta que llegó un momento en donde el Espíritu Santo vino sobre él y comenzó a usarlo de una forma tremenda, a tal punto que su fuerza se multiplicó, mató a los filisteos, acabó con ellos, tomó las puertas de la ciudad de los filisteos, la arrancó con sus propias manos, colocó sobre sus hombros y la sacó de la ciudad y puso en otro lugar. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con Sansón. Dice la Biblia Sagrada que Sansón tenía un secreto. El secreto era que él tenía en su cabeza 7 trenzas. En Israel ellos adoraban a Dios y en el templo tenía una cosa llamada menorá. ¿Qué significa esto? Significa que era un candelabro para colocar 7 llamas, que se colocaba en la menorá aceite que fluía por todas las partes de la menorá para producir en una sola aceite las 7 llamas. Sus trenzas significan que él tenía la menorá de cabeza hacia abajo, fluyendo aceite sobre su cabeza. ¿Y qué es esto? Símbolo
del Espíritu Santo de Dios. El aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Cuando tenemos sobre nuestra cabeza óleo de alegría, óleo de la unción de Dios, aceite multiplicado, desatando sobre nuestra vida por la mañana mientras dormimos. Ay, hermano, no hay demonio, no hay dolor que nos pueda menguar nuestra fuerza. Saldremos adelante, conquistaremos, vamos a hacer bendición. ¿Por qué? Porque sobre nosotros está el Espíritu Santo. No porque lo conquisté, sino porque Él me conquistó. No porque yo quise, sino porque Dios me lo dio. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dios puso sobre mí la obra poderosa, transformadora del Espíritu Santo. Alaba a Dios. Sin el Espíritu Santo no tenemos nada. Estamos perdidos. Necesitamos el Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Necesitamos consagrar nuestro corazón. Nada más, nada menos que el primer rey de Israel. La Biblia dice que Samuel le llamó a un joven llamado Saúl y dijo: Saúl, ve a tal lugar y hay algunos profetas, júntate a ellos, y porque cuando estés junto a ellos, la unción de ellos, aleluya, te va a contagiar a tal punto que junto a ellos profetizarás. Cuando él se acerca, después que fue ungido por el rey, Saúl se acercó a donde estaban los profetas y se cumplió palabra de Samuel. Cuando él se acerca, el Espíritu del Señor viene sobre Saúl y de repente Saúl comienza a hablar de Dios y comienza a cantar y a profetizar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, hablamos profecía. ¿Sabe qué es profecía? Profecía significa, es la palabra de Dios, que es la profecía de las profecías. ¿Y qué es la profecía de las profecías? Palabra viva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando el Espíritu de Dios está sobre nuestra vida, lo que soltamos es ruaj, aliento de vida, palabra viva. Soltamos bendición, hablamos las maravillas de Dios, la gloria de Dios está sobre nosotros. Ay, si usted quiere que sus labios no hablen maldición, entonces pida, invite al Espíritu Santo de Dios para estar sobre usted. Y en su casa la va a bendecir, su casa va a respirar la gloria de Dios, su casa va a tener la unción del Espíritu Santo. Diga amén a eso. Eso vino sobre Saúl y Dios lo bendijo. Hermano, la gloria de Dios estaba sobre él. En el Antiguo Testamento hay un libro que no habla el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento no está explícitamente diciendo sobre el Espíritu Santo muchos textos hablando, pero están las operaciones del Espíritu Santo de Dios. Hay un libro, y el libro de Esther, que no, sin embargo, se ve el Espíritu de Dios actuando, el Espíritu de Dios guiando, el Espíritu de Dios fluyendo de una forma poderosa en aquel libro. Dios operando a través de Esther, que tuvo su nombre cambiado por porque antes era Adasa, y Dios comienza a ministrar y a operar hasta el punto de librar a través de revelaciones con Mardoqueo al pueblo de Israel de la muerte, de una muerte segura. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo de Dios en la historia. Quiero decir, no podemos en el año 2018 quitarle el Espíritu Santo de nuestra vida, divorciarnos de su presencia, dejarle a un lado. ¿Cuánta gente está maltratando al Espíritu Santo? Personas en la iglesia, líderes en la iglesia, maltratando al Espíritu Santo, haciendo las cosas no para agradar a Dios. Gente, mire hermano, no podemos negar. Yo no sé si aquí en nuestra iglesia alguien no ha confesado, alguien no ha dicho nada, pero no podemos tomar un púlpito, hacer algo en la iglesia, en fornicación, en adulterio, haciendo las cosas como nos da en la gana, porque eso es maltratarle la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo lo maltratamos? Si alguien está aquí en danza, pero tiene un noviazgo y está acostándose con su novio, está maltratando la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es el reino de Dios, y en el reino de Dios, Dios puso su iglesia, y en la iglesia de Cristo no podemos estar trabajando en pecado, sino llenos
llenos del Espíritu de Dios. Que dijo el Señor hablando de pecado? La Biblia dice: no os embriaguéis con vino. Vino es símbolo de pecado, dice, en el cual hay disolución, disuelve todo, acaba todo, termina todo, mengua todo, divide todo. Él está diciendo antes bien: sed llenos, sed llenos, sed llenos del Espíritu Santo. Dígame a eso. Casas que están trastornadas, ¿por qué? Porque han maltratado la presencia del Espíritu Santo allá adentro. Están en la casa, están en pelea, están en desacuerdo, se pegaron, y cuando entran en la iglesia como si nada, no vienen para pedir perdón, comienzan a trabajar como si nada. No podemos estar así. Estamos maltratando a una cosa, a alguien, una cosa no, perdón, pido al Señor, a la presencia amada, querida, sensible, reverenciada del Espíritu Santo de Dios. No podemos ponerlo a un lado, no podemos maltratarlo. Cuando alguien nos invita a una fiesta, nosotros vamos, nos ofrece un alcohol, un vinocito, algo, y nosotros comenzamos a ir para allá y palabras ociosas, palabras horrorosas que soltamos, y comenzamos a apagar el Espíritu. Unos apagan el Espíritu, apagan el don del Espíritu, lo deja a un lado, lo ofenden. Otros ya hasta blasfemaron en contra del Espíritu Santo. No lo hagas. Vamos a estimarlo, vamos a invitarlo, vamos a cuidar o cultivar nuestra comunión con Él. ¿Cuánto dicen amén a esto? Es eso que debemos hacer. Y no podemos estar apartados de la obra del Espíritu Santo. En la iglesia de Cristo, en el reino de Dios, no funciona de otra forma si no lo tenemos en nuestra vida. El Espíritu Santo nos levanta, nos da victoria. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, Dios anunció en su ungido Cristo Jesús, ¿sí?, que reposaría sobre él lo que es la obra poderosa del Espíritu Santo. En Isaías capítulo 11, versículo 1, versículo 2, él dijo que un rey, y sobre aquel que gobernaría estaría sobre él espíritu de sabiduría. ¿Espíritu de qué? Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de prudencia, fuerza, conocimiento y temor de Jehová. ¿Y saben qué hace énfasis Isaías? Que el deleite de Jesús, el deleite de Él será en el temor de Dios. En el temor de Dios. Ay, hermano, temor es el principio de la sabiduría. ¿Y sabe quién es Jesús? Dice la Biblia que es sabiduría de Dios y poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús, la obra de Jesús, el poder de Jesús, lo que Jesús hizo en la tierra. Lo que Él hizo en la tierra es una expresión de la sabiduría de Dios, del poder de Dios operando en la tierra. Quiero decir, mis amados, sobre Cristo Jesús estuvo las operaciones de la gloria de Dios. Él dijo una cierta oportunidad, cuando los hombres blasfemaban de Él, Él dijo: ciertamente, si está sobre mí el Espíritu de Dios, no por Belzebú, sino por obra del Espíritu Santo, yo echo fuera los demonios. Y el dedo de Dios está conmigo. Fue lo que Él quiso decir. Y cuando los hombres siguieron diciendo: por Belzebú echa fuera demonios, Él dijo así: blasfeme entonces en contra de Dios tiene perdón, en contra del Hijo puede tener perdón, pero aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene perdón. Ay, hermano, ¿qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que es la blasfemia del Espíritu Santo, atribuir la obra de Jesús a los demonios, decir que lo que Él hizo fue obra de Satanás. El Espíritu Santo es el que estaba sobre Él, operando maravillas, milagros. Yo quiero creer en el nombre de Jesús y estoy seguro en mi fe que quien está aquí operando, inició esta obra, fue el Espíritu Santo de Dios. Y Él dice: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. ¿Por qué? Porque está el Espíritu de Dios aquí. Aleluya. El Señor, cuando habla así, el Espíritu o el anticristo no se va a manifestar, porque hay alguien que lo detiene. ¿Quién es? El Espíritu de Dios. ¿Quién detiene la obra del anticristo? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No nos puede acabar.
Yo quiero invitar a usted en ese momento, en el nombre de Jesús, para creer en la obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto quieren ser ungidos y quieren recibir el toque del Espíritu Santo? Póngase sobre sus pies en nombre de Dios. Dios iba a hablar a través de profecía. Así que queremos solicitar el derramamiento, que Dios te dé el Espíritu Santo. Luego Pedro dice que después que Felipe predicó en Samaria, dice la Biblia que Pedro y los demás fueron a este lugar y colocaban la mano sobre los hombres, y ellos eran llenos del Espíritu Santo y profetizaban, y había profecía, y la gloria de Dios descendía sobre aquellas personas. Dice la Biblia que Pedro fue a la casa de un hombre que no era de los judíos, y mientras él hablaba la palabra, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Pablo escribió a Timoteo diciendo: enciende el fuego del don que está en ti, impuesto por las manos, a través de imposición de manos. ¿Sabe qué quiere decir? Que a través de la imposición de manos, el Espíritu Santo de Dios, Él opera dones espirituales. No es transferir dones, no, sino lo que ya está del Espíritu Santo que está dentro de ti, comienza a aparecer, comienza a obrar, comienza a operar el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero orar en el nombre de Jesús por la iglesia, para que ella sea una iglesia pentecostés, una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo, donde hay libertad del Espíritu Santo, donde no podemos encadenarlo, para que el Espíritu Santo sea amo, sea Señor, sea el capitán, sea el general, el Espíritu Santo, el que obra en la iglesia. Pida a Dios, Espíritu Santo, ven sobre tu pueblo, ven sobre tu iglesia. Vamos a dar libertad al Espíritu Santo, vamos a dar libertad al Espíritu Santo en la iglesia. Vamos a dar gloria a Dios. El Señor es glorificado a través de la operación del Espíritu Santo.